cabe duda de que estamos viviendo tiempos de cumplimientos proféticos muy importantes y tenemos que aprender a leer las noticias, no solamente a escucharlas, porque escuchamos noticias, pero ¿de qué nos sirve recibir tanta información si luego no leemos en esas noticias y no interpretamos los tiempos proféticos en los cuales el mundo está viviendo actualmente, ¿no? Y en medio de esta situación que se ha levantado, de esta guerra que ha estallado, ¿verdad? Y que por ahora no tiene, pues, así a corto plazo un alto el fuego, porque ya lo han intentado 2 veces, creo, esta semana, pero siguen ahí, ¿verdad? Y este hombre, que yo creo que es claramente un anticristo que se ha levantado en estos tiempos, hay que orar, pues atándole mucho por él. Y leía la historia, el perfil, no quiero centrarme en él solamente, pero si miras el perfil de Putin, pues verás desde la niñez las heridas, el trasfondo en la que se desarrolló su infancia, su juventud, y todo su proceso, y no cabe duda de que tiene un perfil bastante maquiavélico, y no cabe duda de que está empoderándose porque el diablo lo está permitiendo, ¿verdad? Y no cabe duda de que es un peligro inminente para la humanidad, ¿no? Veíamos esta semana el temor por las explosiones en las centrales nucleares, en las cuales se ha tomado también un reactor de esos. Hablaban ya de una reproducción de Chernobyl y todo este tipo de cosas. Y no cabe duda de que el mundo está en pánico y parece que todo se acelera, que todo se está acelerando. Y en cualquier caso, hablemos de guerra en esta mañana. Vamos a hablar de guerra, porque sin duda, desde que el ser humano ha sido creado por Dios, poniéndole en el paraíso, y el hombre desobedeció a Dios, generando el pecado, generando la rebelión, desde ahí pues ya comenzó y se desató una guerra porque Satanás comenzó a ejercer su maldad sobre el mundo, empezando a desahogar su instinto de robar, de matar y de destruir, ¿no? Y por lo tanto la guerra que nosotros tenemos que librar y tenemos que entender es una guerra espiritual, porque detrás de todo están los demonios aprovechando los instintos maléficos, ¿no? Siempre vemos que ha existido una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Y quiero esta mañana pues sembrar en tu corazón pues un impulso para ser valientes, porque si no hay valientes en medio de la guerra, entonces estamos perdidos. Y hay de aquellos que no reaccionen, pues el diablo se encargará de inocular su veneno de tibieza, de conformismo religioso, de apatía, de indiferencia, y verán pasar los días y no experimentarán la pasión santa que solo Dios puede provocar en nuestras vidas por su Espíritu. Entonces quiero hoy desafiarles en esta mañana a que entendamos este tiempo que estamos viviendo y que el Señor pueda producir esa valentía, esa violencia en el Espíritu para pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y tener conocimiento de la guerra que vamos a tener que librar. Amén. Vamos a leer el libro de los Jueces, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así: estas son pues las naciones que dejó Jehová para
probar con ellas a Israel, a todos aquellos, dice, que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Que el Señor bendiga su palabra. Es necesario conocer todas las guerras, dice acá, ¿no? Dice, estas son pues las naciones que el Señor dejó para que siguieran enfrentándose al pueblo de Israel. Dice, para probar con ellas, con aquellas naciones enemigas, que eran muchas, para probar, dice, con ellas a Israel. Dice, a todos aquellos, dice, que no habían conocido todas las guerras. Y es necesario conocer todas las guerras y poder, además de eso, como dice después, y enseñar, dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra y para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces, el Señor nos quiere, en cierta manera, dar un conocimiento en cuanto a la guerra que tenemos que librar. No solamente para que nosotros aprendamos esa guerra, sino para que también la enseñemos a aquellos que aún no han conocido la guerra, es decir, a los que vienen detrás, a los más jóvenes, a los más neófitos, a los que menos experiencia tienen aún en la vida y que no han librado todavía ciertas guerras que tal vez tú y yo sí hemos librado en el Señor, porque hablo de guerras que tenemos que librar en el Señor. Y tenemos que ser conocedores de la guerra y tenemos que saber cómo tenemos que salir a la guerra. Tenemos que saber qué hacer en medio de la guerra, en medio de la batalla, de la guerra espiritual y de la batalla de la fe que tenemos que librar cada día, como dice el Señor. Y quiero recordar hay una endecha en la Biblia, una endecha. ¿Qué es una endecha? Una endecha es un canto fúnebre, es un epitafio, es un poema o es una frase memorable que se hacía o que se ponían o que actualmente se ponen en las lápidas fúnebres de los héroes que han muerto en una batalla, en una guerra, en una pelea, y cuando vas a su lápida ves un epitafio en el cual honran la vida de ese ser humano que perdió la vida en una batalla, en una guerra, como un héroe tal vez, o porque era alguien inminente o alguien importante, entonces le ponen como una endecha, como un epitafio, como un poema, como algo para conmemorar la muerte de esa persona y para que siempre esté grabado en una lápida y todos los que vayan a su tumba lo vean. Es una forma de manifestar ¿no? Y esta endecha que les hablo habla de la muerte de 2 valientes, Saúl y su hijo Jonatán, los cuales fueron ungidos de Dios. Jonatán incluso fue unido a David con el Espíritu de Dios de una forma entrañable, una amistad casi podríamos decir que a muerte. Sin embargo, por honrar a su padre, que era el rey de Israel, se apartó de el que era realmente el ungido de Dios, que era David, y comenzó generando en él pues el pecado y la rebelión, y desde ahí pues comenzó una guerra, porque Satanás, digo que se me ha saltado y estaba hablando de la muerte, ¿no? de
dos valientes, ¿no? Está hablando de David, ¿no? Que estaba, ¿no? Unido, dice, en una amistad a muerte, y sin embargo, pues por honrar a su padre, Jonatán, pues honró más a su padre Saúl y se apartó de quien era el ungido de Dios, que era David, ¿no? Que le había dado victorias tras victorias, ¿no? Y Dios le había respaldado de una forma increíble. Incluso Saúl profetizaba entre los profetas, pero sin embargo desobedeció a Dios y la gracia de Dios se apartó de él, y el Espíritu de Dios se apartó de él, y cayó en tal tormento que, como sabemos, que un demonio dice que le atormentaba, le perseguía y le atormentaba con la condenación de haber ofendido a Dios terriblemente, de tal manera que el único que podía calmar ese tormento en el que vivía el rey Saúl era la canción que David tocaba cuando cantaba con el arpa, ¿no? Y entonces eso ahuyentaba los demonios que atormentaban la vida de Saúl. Pero no podía estar David las 24 horas ahí tocando el arpa, ¿no? Para que Saúl estuviese tranquilo y los demonios se fueran de él, ¿no? Lo hacía esporádicamente, y cuando le llamaban porque Saúl estaba nervioso, atormentado, terriblemente afligido, llegaba David y tocaba el arpa, y ese cántico que fluía, esa unción que tenía David, no porque tocara el arpa, sino porque era David el ungido de Israel, entonces hacía que los demonios dejaran de atormentar al rey Saúl. Porque si Dios no levanta al hombre, pues no hay quien lo levante, y Dios decidió no levantar más a Saúl, y como consecuencia Saúl terminó en su última batalla de una forma trágica, ¿no? Dice que se echó sobre su propia espada y se suicidó, prácticamente se mató a sí mismo, se suicidó, y en esa misma batalla murió también su hijo Jonatán. Y esa endecha está escrita en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 1, versículos 17 a 19. Dice que endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía de enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Ahora ya habla en plural. Habla por Saúl y habla por Jonatán. En este caso, Saúl y Jonatán murieron físicamente, pero hay que interpretar las Escrituras y hay que entender que antes de morir físicamente habían muerto ya espiritualmente. Amén. Porque se habían alejado de la presencia de Dios, porque habían desobedecido a Dios, porque habían ofendido a Dios. Y el que ofende a Dios, y el que se aleja de la presencia de Dios, y el que no obedece a Dios, irremisiblemente muere, aunque esté con vida, y muere espiritualmente. Hay muchas personas que han muerto espiritualmente, que han caído en la batalla. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los hombres de guerra? ¿Cómo han perdido los escudos, las lanzas, y han dejado de pelear la batalla de la fe porque se han enredado, arrastrados por el espíritu del mundo, por el espíritu del anticristo y por el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia, como dice la palabra? Entonces se habían separado y se habían alejado de la gracia de Dios, porque Dios nunca le mandó a Jonatán que fuera detrás del soberbio, del altivo y del orgulloso Saúl, por mucho que fuera su padre, sino que le puso junto al ungido, le puso junto a David, y con David tuvo una amistad entrañable, era una amistad casi, dice que se amaban como ¿no? Eran una amistad entrañable la que tenían David y Jonatán. Pero qué triste es ver a un valiente de Dios caído en la tierra.
Qué triste ver a un valiente convertirse en un cobarde. Han caído de las alturas, dicen, donde el Señor pone a sus valientes como águilas, como atalayas en medio de la casa de Dios. Y estos hombres que han caído de la gracia, que han perdido la unción, que han perdido el primer amor, que han perdido las primeras obras y que por lo tanto han apagado la lámpara y han apagado su candelero para que no alumbren ya más en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas y en medio de las tinieblas de este mundo, ¿no? Dice 2 Samuel capítulo 3 versículo 1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. En medio de la guerra hay unos que se fortalecen, ¿verdad? Y hay otros que se debilitan, ¿no? Así es toda guerra, ¿verdad? El más fuerte aplasta al más débil y los que son más fuertes, con el transcurso de los días, con el transcurso de la guerra, el más fuerte se hace más fuerte, se va fortaleciendo cada vez más y el que es débil se va debilitando cada vez más. Lo hemos visto a lo largo de la historia en las diferentes guerras que ha habido en el mundo, ¿no? Lo estamos viendo en estos días como el más fuerte, el oso, Rusia, está devorando al más débil, que en este caso es Ucrania, ¿no? Aunque toda Europa, la OTAN y no sé qué estén apoyando al más débil, pero no cabe duda que el oso está devorando y está profetizado. El oso en la Biblia que habla el libro de Daniel es Rusia, es Gog, es el oso profetizado, ¿verdad? El águila es Estados Unidos y hay unas profecías ahí que hace años el Señor nos dio revelación, ¿no? Por boca de Miguel y él hace años, esto está escrito en sus libros. Si lees los libros del siervo de Dios, verás todo este tipo de cosas ya profetizadas, ¿verdad? Y que están escritas y plasmadas en libros que están escritos hace como 10 o 15 años y que ya estaba profetizado e interpretado, porque hay que saber leer las noticias. Y en medio de la guerra actual hay también algunos que se fortalecen y hay otros que se van debilitando, que se van apagando poco a poco, que se van alejando de la presencia de Dios, porque el mundo les está absorbiendo de tal manera, y el espíritu babilónico de este mundo, y por no ser un antisistema, por no oponerse al sistema de este mundo, por no levantarse contra el espíritu del mundo, el mundo está inoculando en ellos constantemente sus pensamientos, sus filosofías, sus principios, y eso está produciendo debilidad y debilidad y debilidad en vez de fortalecerse en el Señor. Y eso ocurría con la casa de David. Mientras la casa de David se fortalecía, se hacía cada vez más fuerte, dice que la casa de David, de Saúl, se iba cada día debilitando y debilitándose cada vez más. Yo no sé si tú eres de la casa de Saúl o de la casa de David, de los que se fortalecen más y más en el Señor cada día en medio de la guerra que estamos librando, o de los que se van debilitando y debilitando y debilitando cada vez más. Dice Jueces capítulo 5 y versículo 8, dice: cuando escogían nuevos dioses, que dice, la guerra estaba ¿a dónde? A las puertas. Dice, cuando escogían nuevos dioses, está hablando de dioses con D, ¿qué? ¿Mayúscula o minúscula? Con D minúscula. Está hablando de dioses falsos, de dioses paganos, de dioses que son antidios, que son antisistema. Dice, cuando escogían nuevos dioses, porque aparecen nuevos dioses en el mundo, aparecen nuevas estrategias de Satanás, del anticristo, son nuevos dioses que cuando aparecen, dice, y los escogemos, los escuchamos, los miramos y dejamos que su influencia entre en nuestras vidas,
¿qué pasa después? Dice que la guerra estaba ¿a dónde? Estaba a sus puertas. Hay muchos que se meten en la guerra ellos mismos porque están escuchando y escogiendo nuevos dioses que vienen a aplastar, que vienen a dominar y que vienen a subyugar al hombre de Dios o al que un día tal vez fue un valiente de Dios. Dice un texto en Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta el apóstol Santiago. Está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué dice después? No es de vuestras pasiones, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones. Dice, las cuales, dice, combaten en nuestros miembros. Está hablando claramente de que las guerras se desatan porque alguien es arrastrado por una pasión. En este caso, la guerra se ha desatado porque un hombre tirano y un hombre no totalmente sin escrúpulos quiere conquistar y reconquistar lo que hace años era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y quiere recuperar, ¿verdad?, a todas las naciones que salieron de ese imperio y lo quiere volver a tomar, porque si toma todo eso, prácticamente la URSS era más grande que toda Europa. Y quiere empezar por lo más cercano, por lo más próximo, por lo más, ¿verdad? Y de esta manera está ya amenazando a los países escandinavos, a Noruega, Finlandia y Suecia, que son las tres costillas, que también habla la Biblia de tres costillas, que está profetizado también, cuidado con eso. Son como tres costillas. Si tú miras el mapa y ves esos tres países, Suecia, Noruega y Finlandia, de hecho Finlandia ya ha recibido amenazas por parte de Rusia, y son como tres costillas, porque son tres países largos y estrechos, ¿no? Como algo parecido a Chile, ¿verdad? Pero así como tres costillas que están a este costadito ¿verdad? Y también en la Biblia, si lees esas profecías, habla también de esas tres costillas. Pero en cualquier caso, lo que trato de decir que cuando las guerras, los pleitos vienen de nuestras pasiones, dice, las cuales combaten en nuestros miembros. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Dice la Escritura así, Deuteronomio 20. Ese capítulo se titula Leyes para la guerra. Leyes para la guerra. Y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Cuando salgas a la guerra, te comienza, ¿no? Y créeme que cada mañana, cada día salimos a la guerra, queramos o no. Y cada mañana nos levantamos y tenemos una guerra, una pelea que librar, una lucha que librar. El problema es que muchos ni se dan cuenta de que salimos cada día a una guerra, que vamos a tener que enfrentar trampas, mentiras del diablo, tentaciones, influencias negativas de todo tipo, y esa guerra está ahí cada día es una guerra que tenemos que librar. Dice, no tengas temor de ellos. Y piensa una cosa, dice la Escritura que el que no es conmigo es contra mí, es contra Jesús, estar con Cristo. Y todos los demás, los que no están con Cristo, lo dije otro día, están contra Cristo, quieran o no, aunque ellos tal vez ni lo sepan, ni lo saben, ¿no? El otro día decía, si tu familiar no está con Cristo, está contra Cristo. Y si no está con Cristo, ¿qué consejo bueno te va a poder dar? Aunque sea tu padre, aunque sea tu madre, aunque sea tu más cercano amigo, si no está con Cristo,
déjame decirte, está contra Cristo. Y los consejos que te dará serán consejos humanos, tal vez buenos, no digo que sean malos, pero no serán consejos divinos, serán consejos humanos. Y todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y los consejos humanos pues no sirven de mucho. Los consejos divinos son los que sirven para nuestra vida. Yo no quiero consejos de hombres, porque aunque sean buenos, aunque sean... Hoy todo el mundo es bueno. Hoy en este mundo vivimos los políticos, personas influyentes. Hay un buenismo que se ha afirmado, ¿verdad? Y que se ha empoderado, y todo el mundo quiere ser bueno, ir de buena gente, y todo es buenismo, buenismo, buenismo. Los políticos practican ese buenismo de querer dar por bueno todo, ¿verdad? Y quedar bien con todos los demás, ir de buena gente, ese buenismo que para Dios no es, porque Dios es bueno, claro que Dios es bueno, pero Dios es juez, Dios tiene vara, Dios tiene una vara para corregir, para instruir, para castigar, y Dios no siempre es bueno aun cuando ejerce la corrección, es bueno aun cuando ejerce el castigo, es bueno aun cuando ejerce la disciplina y la corrección sobre los hombres que se empeñan en hacer lo malo. Ahí aún Dios sigue siendo bueno, amén. Pero el que sea bueno no quiere decir que sea un padre bonachón que practica el buenismo, porque no es cuestión de mayorías. El Señor puede conquistar con unos pocos valientes, con unos pocos. Venían miles y miles contra Gedeón. ¿Y qué ocurrió? Que con 300 el Señor derrotó a todo un ejército de infinidad de pueblos enemigos. En un principio eran 30 y tantos mil el pueblo de Israel, y el Señor le dijo: no, el pueblo es mucho para que vayan a pelear a Israel. Vamos a hacer una criba, ¿ya? Vamos a probar a ver quiénes son verdaderos y quiénes no. Vamos a ver quiénes son. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo por nuestra mano hemos exterminado a los enemigos. Entonces Dios le dijo a Gedeón: vamos a hacer una criba. El pueblo que no sé qué, y quien tema y se estremezca, devuélvase a su casa. Y de un tirón 10.000 se fueron, porque no eran valientes, porque eran cobardes. Quedaron 20 y tantos mil. El Señor le dijo a Gedeón: no, todavía son muchos. Lleva al pueblo a las aguas y allí los probaré. El que se agache y lame las aguas como las lame un perro, para llevarse el agua a la boca, pondrás aparte. Y el que se ponga sobre sus rodillas, se quite sus atavíos, se quite la armadura para tranquilamente tomar el agua, pondrás aparte. Y fueron 300 solamente los que lamieron las aguas como un perro. Y entonces dijo el Señor a Gedeón: con estos 300 valientes vas a derrotar a Israel. Amén. Y así ocurrió, porque Dios no quiere ejércitos numerosos. Dios puede hacer lo mismo con pocos que con muchos. ¿Cuántos dicen amén? Y es así, porque para Dios no importa la cantidad, para Dios lo que importa es la calidad. Amén, hermanos, la calidad. A veces los hombres queremos tener multitudes en la iglesia, multitudes en las comunidades, multitud, y está bien, Dios multiplica y multiplica, pero hermanos, más que número, busquemos calidad. Más que creyentes, hagamos discípulos, como dice la Biblia. Más que personas que llenan los templos, hagamos verdaderos discípulos valientes, comprometidos, dispuestos, porque un discípulo hace mucho más que 5.000 creyentes que no hacen absolutamente nada. Porque no es cuestión de mayorías. Venían miles de sirios contra Eliseo y su criado, ¿verdad? Cuando estaban allí rodeados en medio de la batalla, el criado se pone a temblar y entonces Eliseo le dice a su criado: ¿por qué tiemblas? Ora y pide al Señor que abriera los ojos de su criado. Y entonces, cuando el Señor le abrió los ojos, vio ejércitos de ángeles que estaban alrededor de Eliseo y carros de a caballo.
Y entonces derrotaron a los enemigos. Y Eliseo oró al Señor y le dijo: Señor, abre sus ojos para que vea, porque no veía a los ángeles que estaban a su alrededor, veía a los ejércitos enemigos que venían contra ellos. Ellos estaban sitiados, rodeados de enemigos por todo lado. Y entonces Eliseo, como un valiente profeta de Dios, sabía que los ángeles estaban a su favor, y entonces oró al Señor y le dijo: oró al Señor y le dijo: abre los ojos del criado para que vea. Y cuando abrió los ojos vio a los ángeles que estaban en su favor para defenderles. Y entonces, ¿qué pasó? Que produjo ceguera sobre todos los enemigos, de tal manera que se mataron los unos a los otros y se produjo una masacre, y Eliseo salió victorioso de aquella batalla. Amén, hermanos. Dios puede cegar a nuestros enemigos. Dios puede hacer con nuestros enemigos papilla, si de verdad creemos que Dios está con nosotros y que los ángeles del Señor acampan en derredor nuestro. Amén. Aleluya. Dice: y cuando os acerquéis, verso 2, para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. El sacerdote hablando al pueblo, diciendo: prepárate para la guerra. Y yo les digo en esta mañana: prepárense, porque vienen guerras de todo tipo. Guerras espirituales, vienen guerras contra la iglesia, vienen guerras contra la profesión o la declaración de nuestra fe, vienen guerras, porque quieras o no vamos a tener que librar una guerra terrible, en la cual el diablo quiere robarnos la fe, quiere robarnos la gracia, el poder, la paz, la sabiduría de Dios, quiere entontecer y confundir y sembrar cizaña en medio de su viña, de la viña del Señor. Verso 3 dice: y les dirá: oye Israel, porque vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Amén. Dios va conmigo para librar las batallas. Amén. Dios va contigo para librar las batallas, si es que lo crees. Esa es la fe. Pero a veces el Señor también nos lleva a un escondedero, ¿no? En medio de la guerra, en medio de la batalla. Habrá momentos en los cuales tal vez incluso tengamos que huir, porque hay una huida que sí es de Dios. Hay una huida que es la huida del cobarde, pero hay una huida que sí es de Dios, que no es cobardía, sino que es más bien sabiduría. De hecho, la huida de la iglesia está profetizada, de que la iglesia tendrá que huir en el final de los tiempos, ¿no? Porque cuando Israel haga el pacto con la muerte, ¿verdad?, y con el anticristo, pues entonces nos tenemos que preparar, porque de una vez que el anticristo haga el pacto con Israel, pues se va a dedicar a pelear, a perseguir ferozmente a la iglesia y a obligarles a que se pongan la señal de la bestia, o si no, a encarcelarlos, incluso a matarlos. No sé la gran persecución que vendrá sobre la iglesia, que muchos dicen que no habrá tribulación para la iglesia, del rapto y todo este tema, pero yo creo que no. La iglesia, antes de que venga el rapto, la iglesia va a pasar la gran tribulación y tenemos que estar preparados. Eso de que la iglesia se va a ir así de rositas, así felizmente, que va a venir el rapto, no. La iglesia no está preparada de ninguna manera para ser desposada con el Señor. La iglesia tiene que ser purificada, la iglesia tiene que ser lavada, la iglesia tiene que ser planchada, como dice la Escritura, para que sea una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y la iglesia está muy lejos de esa esposa que el Señor va a venir a rescatar y que el Señor va a venir a llevarse. Y eso es el rapto. Entonces la iglesia no está preparada. ¿Y cómo se va a quitar la mancha de la iglesia? ¿Cómo se va a purificar la iglesia? ¿Cómo se va? Pues a través de la gran tribulación. Cuando venga la persecución, cuando venga la prueba, ahí se verá lo que realmente son y los que no son.
Ahí se verá los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Ahí se verá los que son valientes y los que son cobardes. Ahí se verá los que están con Cristo y los que no lo están. Y la iglesia será totalmente dividida y solamente un pequeño remanente fiel serán los escogidos que el Señor vendrá a llevarse con él. Aleluya. Pero en medio de esta guerra, dice que el avisado, dice, ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. No que huya como un cobarde, se esconde. Y esto es sabiduría. A veces hay que esconderse, porque habrá un escondedero para los valientes. Dice ahí, será aquel varón, dice el profeta Isaías, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Amén. Y solamente nos tenemos que enfrentar, ¿sabes con quién? Contra aquello que el Señor nos ordene que nos tengamos que enfrentar. Porque si es así, Dios nos va a respaldar, porque el Señor nos está llevando a enfrentarnos con esos enemigos. Si David no hubiera recibido la fe y el llamado de Dios para enfrentarse con el gigante Goliat, y lo hubiera hecho dándoselos de valentón, como diciendo, aquí estoy yo, de prepotente, como diciendo, yo soy el rey de Israel, yo soy el... Pues ¿sabe lo que hubiera pasado? Seguramente, pues que David habría salido mal parado de aquella batalla. Pero David se enfrentó con Goliat porque Dios le dijo que le iba a derrotar. Amén. Porque Dios le dijo que estaba con él. Entonces, cuando Dios te dice, yo estoy contigo, es muy fácil. Libra la batalla, porque sabe que Dios pelea la batalla por ti. Amén. Y cuando el Señor te dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Yo peleo la batalla por ti. Yo voy delante de ti, dice el Señor. Amén, hermanos. Versos 5 al 9 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvese a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apague el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán al mando a la cabeza del pueblo. Amén. Una criba. El Señor dijo, mira, los oficiales hablarán al pueblo y dirán, quien haya edificado una casa y diga, ay, es que yo, mi casa, mi teléfono, ET, ¿no? ¿Te acuerdan de ET que decían mi casa? ¿No? El que haya edificado una casa y no la haya estrenado y no sé qué, dice el Señor, venga, váyase para su casa, disfrute de su casa, que aquí no vamos a tener casa, porque la casa aquí que tenemos no es una casa perenne, es algo pasajero. Somos peregrinos en la obra de Dios, en el caminar con el Señor, porque las zorras de las aves tienen guaridas, porque las madrigueras tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar su cabeza, hermanos. Entonces dice, quien tenga una casa y no la haya estrenado, es que la acabo de construir, recién la he terminado. ¡Ay, qué casa más linda! Pues váyase a su casa y disfrute de su casa. El que haya plantado una viña y no haya disfrutado aún de cosechar las uvas, pues le dice el Señor, vaya y vete a tu viña y coge unas pocas uvitas y te las comes y te echas a dormir, pues ya está, feliz y contento. El que se haya desposado, dice, con mujer y aún no la haya tomado, pues lógicamente también que vaya a su casa y que se acueste y que tome a la que Dios le dio por mujer.
Estaba el Señor, o sea, yo no quiero, y al final dice, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos, no contamine a sus hermanos, no infunda desaliento a sus hermanos, no infunda desánimo a sus hermanos. Porque un cobarde lo que va a infundir es cobardía, un valiente lo que va a transmitir a los demás es valentía, fuerza, vigor, energía, vida, amén, vida del Espíritu, porque es un valiente del Señor. Pero un cobarde lo que va a transmitir a los demás es no, quédate aquí, no vayas, no salgas, no esto, no aquello, cuídate de ti mismo, ten cuidado, no sé qué, no sé cuánto, no te esfuerces tanto, no trabajes tanto, no seas el primero, es mejor que seas el último. Aleluya. Dice Isaías 26, en el verso 20, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esto es lo que va a suceder y ya está sucediendo, ¿no? Cuando venga la indignación tan terrible. Y esta palabra profética entraña la manifestación del juicio de Dios sobre la tierra, porque si seguimos leyendo, mira lo que dice el verso 21. El verso 21 dice, porque de aquí que Jehová sale de su lugar, dice, para castigar al morador de la tierra por la maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es la manifestación del juicio de Dios sobre toda la tierra. Y mientras eso viene acompañado pues con mayor persecución. Vienen tiempos en los cuales buscarán atacar a los verdaderos cristianos y nos tacharán de homófobos, de anti no sé qué, de antisistema, de mil maneras. ¿Para qué? Para que no seamos excluyentes, sino que seamos incluyentes y entremos en ese saco babilónico que ya se está formando. Ya han declarado una nueva religión, se llama el Kris Ram. No sé si ya tienen un edificio construido en Europa donde van a hacer una sola religión monoteísta y donde se van a unir cristianos, judíos y musulmanes bajo una sola bandera, bajo una religión monoteísta. Se llama Kris Ram. El Papa ya ha participado de eso y se ha reunido con líderes musulmanes y todo está gestado para que esa religión unificada se compacte y sea levantada en medio de las naciones, para que no seamos excluyentes, para meternos a todos en un mismo saco, cristianos, judíos, musulmanes, mahometanos, confucionistas, hindús, o sea, todas las religiones en un mismo saco, monoteístas, bajo una sola bandera, bajo un solo Dios, para que no seamos excluyentes, sino que estemos todos incluidos en un mismo saco, ¿verdad? Y esto es lo que viene. Y entonces, ¿cómo puede ser? Y dirán ustedes, qué falta de consideración con las demás religiones, qué falta de respeto con las demás religiones. Pues perdóneme, yo le respeto a usted, pero no respeto su religión, porque yo no tengo ninguna religión. Yo tengo un Salvador llamado Jesucristo, único y verdadero Dios, según la palabra de Dios, según la Biblia, y la Biblia es una. A mí no me vengan con religiones y con nuevos dioses y con otros dioses. Dios es solo uno, Yahvé uno es, Yahvé el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Decía Cicerón, un filósofo, dice, si ha de hacerse una guerra, hágase solamente con la mira de obtener la paz. Pero yo no creo que ninguna guerra va a conseguir una paz, porque al final el dominador impondrá la paz a la fuerza, porque el que domina al final lo que quiere hacer es que el otro levante la bandera blanca, ¿verdad? Y diga, me rindo, me someto, ¿verdad?
entonces ahí sí hay paz, porque ya deja de resistirse. Pero eso no es paz, porque el vencido, el derrotado, quedará pues con una ansia de venganza que algún día la va a desarrollar con toda seguridad, porque la semilla de venganza siempre queda ahí, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y esa semilla de venganza que en un momento dado tuvo que sacar la banderita blanca porque ya no podía más y dijo, me rindo, pero no se rinde totalmente, queda esa semilla ahí de venganza. Y en un tiempo futuro, esa semilla de venganza rebrota y el dominado, con esa venganza, se levanta nuevamente para querer otra vez. Esto nos pasa a veces a los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuántos se quedan con una raíz ahí ¿verdad? Y el que me la hace, me la paga. Hoy me la has hecho, hoy me rindo, hoy me voy con la cabeza agachada y con el rabo entre las piernas, ¿ya? Pero en mí queda una semilla de venganza y dijo, cuando estés descuidado, esa semilla de venganza va a rebrotar si no ha sido sanada, y entonces arremeterás contra esa persona o contra quien sea, porque la venganza es terrible. Y por eso el Señor dijo que no nos vengáramos, que dejemos al Señor, porque mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. No es nuestra la venganza. Hermanos, entonces no nos creamos los valientes en la carne, porque fracasaremos y haremos el ridículo más espantoso. He visto a personas hacerse los valientes en la carne, en la obra de Dios, y han fracasado y han hecho el ridículo más espantoso, porque nadie, dice la Biblia, que nadie será fuerte en su propia fuerza. Solamente peleemos lo que Dios nos diga que tenemos que pelear. Amén. Yo no voy a librar batallas que el Señor no me dice claramente, ve a esa batalla porque yo te voy a dar la victoria. Si el Señor no me envía, no me voy a hacer el valiente porque esa guerra no es mía. Y el Señor te dice, esta guerra sí es tuya, pero esta guerra no es tuya. Y solamente tienes que librar las peleas, las batallas que Dios quiere que libres, porque Dios te dice, ahora ve que yo estoy contigo. Amén. Lo demás, a veces, es mejor callar por no contender. Es mejor huir por no provocar un conflicto. Es mejor una huida sabia que no permanecer alzado para provocar una discordia, un conflicto. Y esto es sabiduría. Dice un proverbio japonés, se aprende poco de la victoria, en cambio se aprende mucho con la derrota. Y es verdad. ¿Sabes qué es lo que aprendemos con las derrotas? ¿Qué aprendemos en las derrotas? Humildad. En las derrotas aprendemos humildad, porque con la victoria uno se puede crecer y crecer en su orgullo y creerse algo, pero se aprende mucho más en las derrotas. Y créeme, tú y yo somos una derrota segura sin Cristo, y por eso nos aferramos a Cristo con todas nuestras fuerzas, yo por lo menos. Y si aprendemos de las derrotas, hallaremos gracia de Dios, porque las derrotas son previas a un derramamiento de la gracia de Dios sobrenatural, porque jamás llega la gracia a un soberbio. Amén. Y hermanos, tenemos una batalla que librar, una lucha contra la mentira, una lucha contra el reino de Satanás, contra el sistema de este mundo. Y la única forma de poderla librar es con armas espirituales, como decía el apóstol Pablo. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Cristo y llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes, estamos terminando, capítulo 8, versículos 44 y 45. Dice: si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Amén. Si salimos a la guerra, dice que oraremos al Señor y el Señor dice que nos oirá y nos hará justicia, porque Él es nuestra justicia. Porque solamente Jesucristo puede ganar las batallas por nosotros. Y créanme que estamos en tiempos de guerra. Y por lo tanto, número uno, tenemos que intensificar algo en la vida particular y colectiva, diría yo, y es la oración, la oración, la oración. Dice aquí: y si mi pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren al Señor con el rostro mirando hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Amén. Antes de librar una batalla hay que orar. Antes de salir a pelear una batalla hay que orar. Antes de hacer cualquier gestión hay que orar. Antes de hacer cualquier cosa para la obra de Dios hay que orar, que el Señor abra las puertas, que el Señor derribe a los enemigos, que el Señor quite los obstáculos del camino, que el Señor quite los impedimentos, los estorbos, pero para eso hay que orar. A veces vamos como si fuéramos, no como el rey que por donde pasaba no crecía la hierba, ¿no? Atila, ¿no? Como el rey Atila, rey de los hunos. Pero, hermanos, no podemos ir así por la vida. Tenemos que ir en humildad y de rodillas, siempre orando al Señor antes, orando al Señor, pidiendo su gracia, pidiendo su respaldo, pidiendo su victoria, porque no es nuestra la victoria, porque la victoria es del Señor, porque no es nuestra la guerra, porque la guerra es de Dios, porque no es nuestra la batalla sí la vamos a tener que librar nosotros, pero el Señor pelea las batallas por nosotros. Amén. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Y estar quietos es estar en oración, estar quietos es orar al Señor, es buscar siempre en oración la victoria de rodillas, pero queremos obtener las victorias de pie y eso no es posible. Amén. Y queremos tomar las cosas nosotros por nuestra mano, alcanzarlas nosotros, tocarlas nosotros, y el Señor nos dice: no, ora primero y tendrás la victoria después. Ora primero y luego irás a la batalla y vencerás y obtendrás la victoria. Ora primero antes de tomar algo y entonces luego el Señor te lo dará, si es que es para ti, si es la voluntad de Dios. Pero no queremos tomar el botín primero antes de orar al Señor y decir si ese botín es para mí, si ese botín es para nosotros, si ese botín y queremos. Y igual el Señor no te dice: no, ese botín no tienes que tomar ese botín, es otro botín el que yo tengo para ti en este día, para tu vida, para tu ministerio, para tu relación con Dios, Amén, hermanos. Gloria a Dios. Una guerra en la cual solamente los avisados, los que velan y los que tienen el Espíritu Santo de Dios pueden percibir, porque los entendidos, dice la Escritura, resplandecerán como la luz de la aurora y serán emblanquecidos, dice la profecía del libro de Daniel. Los entendidos serán emblanquecidos. Y como dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, lo arrebatarán. Amén.
Termino leyendo Joel capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Es un llamado a la guerra, es un llamado a leva. Hace unos años uno de nuestros lemas del ministerio fue leva, un llamado a leva. En estos días vemos cómo en la huida que está habiendo de Ucrania, donde están huyendo ya miles y miles de refugiados, vemos cómo los hombres llevan a las mujeres y a los hijos hasta las fronteras, o sea, con Polonia, con Rumanía, y les dejan seguros a sus mujeres y a sus hijos, y ellos se tienen que regresar, porque los hombres de 18 a 60 años tienen que estar ahí, no pueden salir del país, porque están preparados para ser llamados a filas si el ejército o el gobierno los requiere. Entonces no pueden salir del país, tienen prohibida la salida del país. Es un llamado a leva, en la cual todos los hombres en edad de guerra, de 18 a 60 años, tienen que estar listos para tomar las armas en cualquier momento, si el gobierno, si el ejército lo requiere. Y es triste las imágenes que se ven, ¿no? Ves a los hombres, llevan a sus mujeres y a sus niños, los dejan seguros al otro lado de la frontera y ellos se regresan a su país para estar prestos para la guerra. Eso es un llamado a leva. Eso es un llamado que en el espíritu es pues un llamado a los valientes, a los que están dispuestos a escuchar el llamado del Señor. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas, dice, de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones de todo alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Amén. Hombres fuertes para la guerra, creyentes fuertes para la guerra. Y fuerte no es el que es muy fuerte porque tiene mucho, no. Es el que vive consagrado a Dios. Amén. La consagración es nuestra fuerza. La santidad es nuestra fuerza. La fidelidad al Señor es nuestra fuerza. La humildad es nuestra fuerza en el Señor. En el reino de Dios todo es diferente. Para el hombre el más fuerte es el más enérgico, el más valiente, o sea, el más carnal, el más arrogante, pero en el Señor, en el reino de Dios, el más fuerte es a veces el que parece más débil. Y por eso dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Amén.